Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por venir, Rodrigo. No, gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido en varias oportunidades en nuestro programa, no solo a Rodrigo, sino a Aurelio García del Orrio, al líder del movimiento. De Encuentro Vecinal Córdoba. Bueno, ¿cómo se posicionan de cara a estas próximas elecciones? Sus propuestas. Bueno, lo primero es una actitud ante la situación del país. Nuestro partido se llama Encuentro Vecinal Córdoba. Eso implica dos cosas. Primero, que nosotros promovemos una política del encuentro, del diálogo, en lugar de una política de la grieta como se está promoviendo en la Argentina en este momento. Promover el miedo, incluso el odio a veces de unos contra otros, no creo que nos vaya a llevar a resolver los grandes problemas que tiene la Argentina. Y lo segundo se llama Encuentro Vecinal Córdoba, es decir, somos un partido provincial. Exacto. Nosotros somos un partido que no tiene compromisos con ninguno de los futuros presidentes de la nación. Se va a presentar con lista corta. Claro, lo cual nosotros llamamos exclusivamente lista de candidatos a diputados nacionales, pero en el caso de tener un diputado nacional en el Congreso tendremos la libertad para apoyar aquellas cosas que sean positivas para la Argentina y la libertad para controlar al presidente que gobierne. Porque uno de los temas grandes que tiene la Argentina es que se han perdido en alguna medida los sistemas de control. Entonces a veces el poder político derrocha recursos, malgasta, etcétera, etcétera, y creo que una misión de un diputado nacional es poner la lupa sobre los números, porque la plata que se gasta proviene de los impuestos que con mucho esfuerzo pagan los argentinos. Y puntualmente tiene una posición muy clara en cuanto al tema de la legalización del aborto, una opción pro vida. Ese básicamente es la propuesta central, ¿no?, de Encuentro Vecinal. Bueno, es un tema del que nosotros jamás podríamos evitar hablar porque está en la declaración de principios de nuestro partido. Los 15 integrantes de esta lista estamos de acuerdo en que la vida se defiende desde la concepción. Claro. Que los niños son los más vulnerables, que los débiles son aquellos a los que prioritariamente el Estado debe defender. Y los débiles de nuestro tiempo sí son los niños por nacer, son sus madres vulnerables, son, fíjate vos, un nuevo problema que tienen las sociedades modernas, los ancianos solos. Fíjate que Inglaterra ha tenido que crear un ministerio de la soledad, porque parece que el progreso nos va llevando a ser cada día más individualistas, es decir, tenemos que promover una cultura de la solidaridad, los problemas de los bosques nativos que van desapareciendo, es decir, qué les vamos a dejar a nuestros hijos, qué tipo de ambiente les vamos a dejar a nuestros hijos. El bosque también es uno de los débiles de la naturaleza. Y entonces hay que hablar por todos ellos que no pueden hablar. Y esa es nuestra posición, ir al Congreso justamente a eso, a defender a los más débiles, porque siempre decimos, hay que defender a los débiles porque los fuertes se defienden solos. Solo, claro. Ahora, recién hace un instante mencionabas la búsqueda del diálogo, del encuentro, y puntualmente el tema del aborto divide mucho a la sociedad, ¿no? Parece irreconciliable cada posición con la otra. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que tratarlo con respeto y sin descalificar al otro. Yo personalmente jamás considero que el que piensa distinto a mí, especialmente en este tema, que es un tema central en nuestro pensamiento, puede ser un enemigo nuestro. Yo creo que el tono en que las cosas se dicen es fundamental. Yo aspiro a que muchos chicos o muchas personas que hoy nos escuchan y que pueden no estar en nuestra posición, un día puedan dialogar con nosotros y llegar a puntos de entendimiento. Porque yo creo que en la medida en que nos descalifiquemos, más lejos vamos a estar. Y este país tiene problemas muy graves. Mira, la semana pasada ha salido un dato. 5 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. Ahora, esa pobreza es producto de la acción o inacción de varios gobiernos. ¿Cómo vamos a hacer para sacar de la pobreza a esos chicos? Para devolverlos al sistema educativo, para que tengan una adecuada nutrición, para que tengan destrezas que les permita incorporarse al mercado laboral. Para alejarlos de las posibilidades de las adicciones. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Tenemos que ponernos de acuerdo. El tema del narcotráfico. ¿Cómo vamos a hacer para terminar de blindar nuestras fronteras? Es decir, para bajar la oferta o eliminar la oferta de drogas. ¿Y cómo vamos a hacer para bajar o eliminar la demanda? Porque nosotros necesitamos hacer un programa que genere oportunidades para nuestros jóvenes. Un chico que está en la esquina tomando cerveza sin nada que hacer, empieza a pensar macanas. Y cuando uno empieza a pensar macanas, empieza con las malas juntas. Y cuando empieza con las malas juntas, la droga es una posibilidad. Y la droga te lleva al delito, y el delito te lleva a la cárcel o a la muerte. Entonces, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o nos vamos a poner a dialogar sobre estos temas para encontrar un modelo de país que lo solucione?
Y hoy, en el escenario electoral, volviendo a lo que hablábamos recién de la búsqueda de diálogo y de encuentro, la polarización es una estrategia tanto para el macrismo como para los Fernández, y en el medio parece, bueno, no haber, digamos, un punto de equilibrio, ¿no? Bueno, nosotros buscamos esclarecer sobre eso. A nosotros nos parece que el miedo o los prejuicios no ayudan a resolver los problemas de un país. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que todos seamos claros en lo que vamos a decir. Fíjate que hay un tema, ¿no? El tema del aborto, el año pasado nuestros 3 senadores nacionales nos sorprendieron no solo votando a favor del aborto, sino embanderándose a favor de la legalización del aborto. Y muchos cordobeses nos vimos sorprendidos. Nos vimos sorprendidos porque... Hay gente que dijo, yo no voté por eso. Claro, jamás los hubieran votado muchas personas si hubieran anticipado ese voto. Claro. Yo creo que esta es una oportunidad para remediar aquello, que no vuelva a pasar. Entonces, todos los candidatos con posibilidades de ingresar al Congreso de la Nación tenemos que decir qué vamos a hacer en el caso de que se vuelva a plantear la ley de legalización del aborto. Que parecería indicar que se podría llegar a volver a tratar con un nuevo Congreso. Sí, porque se acaba de presentar el proyecto de ley nuevo, que tiene, por ejemplo, elementos como que una chica de 13 años ya tiene autonomía para ir y pedir su aborto. El aborto es hasta los 9 meses, porque con una declaración jurada, con posterioridad a las 14 semanas, también se puede llevar a la práctica eso. Los padres, a ver, me detengo un segundo en esto y para los padres que nos están escuchando. El proyecto de ley dice que va a ser obligatorio en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, es decir, de prejardín hasta el secundario o terciario, enseñar que el aborto es un derecho. Eso es lo que viene, esa es la discusión que viene en la Argentina. Entonces, nosotros queremos plantarnos ante esa discusión y con todo respeto llevar los argumentos jurídicos, humanos, que significa defender a esos débiles que no tienen voz y de evitar que en la Argentina se naturalice el aborto como si fuera simplemente un método anticonceptivo. Y Rodrigo, a partir de la interacción con la gente, ya en el arranque de la campaña, y tomando también como referencia lo que pasó en Santa Fe con Amalia Granata, que con una posición similar a la de ustedes logró una elección muy importante. Sí. ¿Hay un sector de la sociedad que hoy está preocupada por preservar la vida? ¿Ustedes encuentran ese reclamo? Yo diría que sí. Yo diría que sí, y creo que hay una especie de batalla cultural en la Argentina en donde hay un sector que se pronuncia pacífica y moderadamente, pero firmemente, ¿no? Eso lo notamos mucho en las marchas del año pasado. Sí. A la gente nadie la llevaba, simplemente se enteraba que había una marcha y que esto era por la defensa de los indefensos, de los débiles, y la gente iba con su familia espontáneamente, cuando se desconcentraba no había incidente, no había basura. Ni pintaban las paredes. Nada, no se agredía a nadie. Entonces, eso es un aspecto positivo de la sociedad. Y yo digo que esos senadores, que eran 13 los que estaban ahí para definir su voto al final, definieron ese voto porque se sintieron apoyados por la gente, porque si la gente los hubiera dejado solos, muy probablemente a muchos los hubieran doblado, las presiones que había en el Congreso. Es decir, que yo no tengo ninguna duda que este es un tema, primero de mucha gente, y segundo que es un tema transversal, que no es un tema en el que exclusivamente estén los simpatizantes de algún partido político, sino que en todos los partidos políticos vamos a encontrar, a excepción, diría yo, de la izquierda, que está claramente a favor del aborto, vamos a encontrar gente defensora de la vida humana desde la concepción. ¿Vos considerás que el tema de la legalización del aborto va a ser uno de los temas fuertes de los ejes de campaña? Gran tema de agenda. Yo creo que el año que viene de vuelta. Pero me refiero a la campaña ahora. Bueno, a ver, creo que tenemos la obligación de discutirlo, porque como va a ser un tema de agenda del Parlamento el año que viene, no podemos esconderlo, porque esto no es si subimos o bajamos 2 puntos al IVA. Aquí estamos hablando de un tema muy serio que tiene connotaciones humanas y culturales muy grandes. Es decir, en Europa, por ejemplo, esto se ha generalizado. Y miremos los países europeos. Han llegado a un estado de bienestar, pero la gente no quiere tener hijos, a veces no quiere formar familias. Todo eso lo ve como una carga imposible de llevar. Eso es una cultura que es de algún modo una cultura pesimista. Y entonces cuando la vida nace y es bienvenida en una sociedad, eso hace que nos volvamos todos más optimistas. Porque yo siempre digo,
¿qué daño puede causar un chico que viene al mundo? A ver, ¿qué daño puede causar? No, ninguno. Entonces, si nos organizamos como sociedad, tenemos que acompañar a esa madre, a esa mamá en crisis con el embarazo, para que ese embarazo llegue a feliz término y ese chico pueda crecer en un ambiente favorable, sano y que pueda prosperar como persona. Rodrigo, sin dudas, como vos lo mencionás, es un tema importante que tiene que debatirse, pero el eje de campaña o la preocupación más que nada de la gente que se traslada después a los candidatos en esta campaña, ¿no se centra puntualmente hoy en la situación económica? Y sí, en gran medida. Pero creo que también eso exige la conversación y un gran pacto político, no un pacto social, porque el pacto social es las corporaciones y sus intereses que entran en un toma y daca, dicen esto para vos, esto para mí, y al lado o al medio queda la gente y siempre el hilo se corta por lo más débil. Sí. Nosotros somos partidarios de hacer un acuerdo político en la Argentina que ponga sobre la mesa, por ejemplo, el problema de la presión fiscal. La gente da más de pagar impuestos. Hay las familias, pymes, las empresas. Las pymes, las empresas familias, ¿no? Y las familias que tienen que optar muchas veces entre ir al supermercado y pagar los impuestos. Estamos llegando a ese límite. Pero ¿saben qué? Tenemos un Estado que es costoso. Y entonces, para resolver el problema de la presión fiscal, nosotros necesitamos inversión externa. Y para eso hace falta confianza. Así es. Y la gente, para venir acá a invertir, tiene que saber qué vamos a hacer los próximos 10 años. Y las reglas de juego las vamos a respetar. Tener previsibilidad, seguridad jurídica. Y eso exige un pacto político que diga hacia afuera y también hacia adentro qué vamos a hacer con las reglas de juego. Si las vamos a conservar o las vamos a quebrantar cada vez que cambiemos de gobierno. Y además, Rodrigo, con la posibilidad de abrirse al mundo del país a través de los acuerdos de libre comercio, se vendrá sin duda el debate de la reforma laboral, ¿no? Bueno, probablemente, pero a ver, ese debate tiene que ser un debate donde tampoco el hilo se corte por lo más fino. Exacto, es decir, tenemos que entender que tenemos que hacer este país competitivo y que una de las cuestiones es bajarle los impuestos al trabajo, porque muchos de los puestos de trabajo que no se crean son por lo costoso o lo riesgoso que le resulta a una pyme tomar a alguien. Entonces, ¿quién se beneficia? Nadie, porque el trabajador no tiene el trabajo o está en negro y el empresario no tiene la mano de obra que necesita. Es decir, esto solo se puede hacer con un gran acuerdo político entre los argentinos. Sobre todo, el peor de los impuestos, que el impuesto que viene de la inflación. Sí, totalmente. Que toque el bolsillo siempre de los más débiles. Totalmente. Bueno, Rodrigo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguramente vamos a volver a vernos en el transcurso de este proceso preelectoral.